¿Cuántas veces en el día escuchas las noticias? Pareciera que por esta temporada prendemos el televisor o abrimos cualquier medio electrónico para leer un periódico digital y solamente estamos escuchando malas noticias, no hay buenas noticias. Si vemos las noticias, están alertándonos de la manera como este virus está contagiando a más y más personas y en muchos casos se nos da la cifra todo el tiempo de cuántas personas han fallecido y eso nos genera una profunda tristeza, pero también un gran temor. Si no nos están diciendo sobre el virus, nos están hablando sobre cómo la economía se va a desplomar y cómo millones de personas en el mundo entero quedarán sin empleo. Y si no nos están diciendo esto, entonces nos están hablando de corrupción, de cómo Dios ha levantado generosidad en medio de tanta gente y los corruptos siguen insistiendo en robar. Y si no estamos escuchando esto, entonces por otro lado escuchamos que hay gobernantes en todas las naciones que están pensando mucho más en ellos que en su propio pueblo. Cuando pensamos que todas estas circunstancias, que los tiranos, que los corruptos, que un virus tan letal como este está venciendo, nuestro corazón se desanima y nuestro corazón se queda sin aliento muchas veces. Queridas mujeres, es frente a la zozobra de estos tiempos, es frente a la incertidumbre, es frente a la desesperanza de lo que podría llegar a pasar, que la Biblia nos habla de esperanza. Y particularmente yo quisiera hablarles de un libro que nos invita a considerar la esperanza en medio de los tiempos de sufrimiento. Y este libro es Apocalipsis. Ya sé lo que estás pensando. Si eres como cualquier otra mujer vas a decir, pero Apocalipsis, ese sería el último libro que yo leería en estos tiempos. Apocalipsis. Si es que muchas veces nosotras tenemos temor a leer un libro como Apocalipsis, aún entre las cristianas. En días pasados unas mujeres me decían, es el último libro que yo podría leer porque Apocalipsis me causa miedo. Y otros hasta se atreven a decir, si leo este libro me van a caer todas las plagas. Pero ¿saben una cosa? Este libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucho para ministrarnos y mucho para decirnos en este tiempo donde abunda la maldad, donde un virus letal pareciera que está venciendo, donde aún los tiranos y los gobernantes quieren hacer de las suyas y aprovecharse de estos tiempos difíciles. Apocalipsis es un libro que yo quisiera animarte, que lo vieras como un tesoro que necesita ser examinado, un banquete que necesita ser servido y ser devorado y un rollo con el que necesitas alimentarte en estos tiempos difíciles. Muy contrario a lo que otros piensan, que Apocalipsis fue un libro escrito para infundir miedo o que leerlo es llenarse de terror. Apocalipsis fue un libro escrito precisamente para quitar el miedo. Quisiera dejarte algunos pensamientos esperanzadores que el capítulo 1 de Apocalipsis nos dice en estos tiempos. Quiero dejarte con antojos para que sigas saboreando este libro. En primer lugar, cuando leemos el verso 1 de Apocalipsis, lo que se nos dice es que este libro es una revelación. Y quisiera decírtelo de la manera más sencilla, lo que significa esto de revelación. La ilustración más sencilla. Tienes tu casa y tienes un ventanal muy grande, pero tienes una cortina. Y con la cortina no puedes ver lo que hay hacia afuera. Pero empiezas a correr la cortina y el brillo de afuera empieza a penetrar en la realidad que estás viviendo. Y corres esa cortina y puedes empezar a mirar lo que está sucediendo afuera. Cuando la Escritura nos habla de revelación, es precisamente eso lo que está diciendo, que en medio de una realidad aparentemente reinante, Apocalipsis viene para que el velo se corra y empieces a ver una realidad que de otra manera no podrías ver.
Pero lo siguiente que se nos dice en Apocalipsis es que no es únicamente una revelación, sino que es la revelación de Jesucristo. Esto significa que el velo se corre para mostrarnos a un personaje y que Apocalipsis se trata precisamente de un personaje y ese personaje es Jesucristo. Así que cuando mires Apocalipsis, yo quiero invitarte a que mires en medio de todas las terribles escenas que aparentemente aparecen aquí en este libro, que mires a Jesucristo, porque Apocalipsis nos muestra a Jesucristo como el gran vencedor. Apocalipsis nos muestra a Jesucristo como el buen pastor. Apocalipsis nos muestra a Jesucristo como todo glorioso, exaltado, glorificado y como el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis nos muestra a Jesucristo como el que pelea y enfrenta a la maldad más terrible que pudiera existir sobre esta tierra. En segundo lugar, Apocalipsis nos dice que fue escrito para personas. Y ese escrito es revelado a Juan, pero se le pide a Juan que le escriba a las 7 iglesias. Entonces Apocalipsis es un libro para los que son seguidores de Cristo. Y antes de pensar que Apocalipsis es un libro con códigos secretos que se descifran, detrás de este libro había destinatarios, rostros, personas de iglesia, nombres, situaciones y circunstancias difíciles que se estaban viviendo. Entonces Apocalipsis se escribe para 7 iglesias que están en Asia Menor. Y yo quiero compartirte cuál era la situación que estaban viviendo las iglesias. Las iglesias llevaban muchísimos años en persecución. Habían enterrado familiares que confesaban a Cristo como su Señor y como su Salvador. El imperio en Roma era el que estaba reinando y el culto al emperador romano era una cosa impresionante. Entonces, si alguien no adoraba al emperador, inmediatamente se convertía en enemigo de Roma y en un enemigo político. Por esta razón, por la fidelidad de muchos cristianos, a lo largo de esos años hubo mucho sufrimiento. Entonces, imagínate cómo era la situación. Los hermanos, los creyentes de las iglesias estaban viendo que el mal reinaba. Muchos cristianos fueron prendidos en llamas sencillamente porque Nerón quería usarlos como antorchas en las noches. Muchos creyentes eran disfrazados de animales y los sometían a las bestias y a los perros salvajes para que los devoraran. Así que Apocalipsis se escribe a 7 iglesias que están pasando por tiempos difíciles, iglesias que están viendo como que el mal está ganando, como que el mal está reinando. Y Apocalipsis por eso tiene un mensaje tan especial, porque es un mensaje de esperanza. Yo quisiera compartirte un versículo que aparece en el verso 5 de Apocalipsis y dice Juan, hablando de Cristo, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y este es el primer mensaje que yo quiero dejarte en tu corazón, porque lo primero que nos dice Juan sobre ese Jesucristo que se le está siendo revelado es que nos ama. Jesús nos ama y era algo que la iglesia en ese entonces necesitaba escuchar, que en medio de la opresión, que en medio de la aparente maldad que reinaba y triunfaba, Jesucristo estaba con su pueblo y el amor de Jesucristo estaba con ellos. Dice, nos ama y por su sangre nos lavó de nuestros pecados. Mira, yo quisiera pedirte que no escuches esto tan a la carrera. Que si tienes Apocalipsis en tu mano y lees el verso 5, por favor no corras, quédate en esa frase, porque esa frase es profundamente importante para una iglesia que está padeciendo la desesperanza. Que Cristo nos ama. Puedes entender esto, yo quiero decírtelo otra vez porque a mí me toca en lo profundo del corazón. Al que nos ama. Cuando estés viviendo y considerando estos tiempos de sufrimiento,
necesitas ver un poco más allá y ser recordada por el Espíritu Santo que Cristo nos ama, que el soberano de los reyes de la tierra nos ama, que el testigo fiel y verdadero nos ama, que el que es el primero y el último, el que tiene el control de toda la historia de la humanidad, nos ama. ¿Qué significa para ti esta gran verdad? Yo quiero que pienses en ello y reflexiones. ¿Qué significa? Que Cristo te ama, que está viendo los sufrimientos, que está viendo lo que estás padeciendo, pero te ama. Y el que reina sobre todo príncipe, sobre todo gobierno, sobre todo virus, te ama. ¿Quieres tener una esperanza firme en estos tiempos de sufrimiento? Yo quiero darte a conocer al Cristo que ama a aquellos que reciben su sacrificio y que son limpiados por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. O quizás si ya lo conoces, necesitas meditar más en ese amor. ¿Qué significa para ti que Él te ama y que puedas descansar en ese amor? Ese mensaje para las iglesias es un mensaje que nosotras necesitamos recordar cuando nos llenemos de desánimo y desesperanza e incertidumbre. El que dijo que te amaba lo hará hasta el final y hasta completar su plan en la historia y no te va a dejar. Que el Señor te dé en los próximos días la capacidad de reflexionar mucho más en su amor y de recibir su amor y contemplar ese amor. Y que en aquel que nos ama, por su gracia, nos volvamos a encontrar nuevamente a sus pies. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram. A sus pies, mujeres.